Resumen de noticias. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras ANDEC, insistió que la guerra comercial entre Ecuador y Colombia se debe solucionar a través de los canales diplomáticos porque estamos perdiendo todos. Señaló que los problemas de inseguridad en la frontera común no se acaban colocando aranceles a todo, sino con medidas y labores de inteligencia. En este enfrentamiento arancelario, los más perjudicados son las personas de a pie, expresó Castañeda. Sí, totalmente de acuerdo, Jorge, en estas discusiones, en estas guerras comerciales que deberían haberse solucionado más bien vía canales diplomáticos, porque esto no es un tema comercial lo que está en discusión. Ecuador, la queja que tiene es por un tema de seguridad en la frontera y digamos que la medida que toma es iniciar obviamente una escalada desde el punto de vista de aranceles, y fíjate que desde el punto de vista eléctrico, pues obviamente pierden ellos, porque pues van a dejar de recibir una energía que les estaba saliendo económica en este momento frente al costo de generación que ellos tienen. De otra parte, calificó como un golazo del gobierno nacional de colocar nuevos impuestos a los generadores para atender la crisis financiera de la empresa Aire Intervenida. El vicecontralor general de la República, Carlos Zuluaga, advirtió que Colombia debe realizar grandes esfuerzos entre los años 2029, 31 y 33 para cumplir con el pago de la deuda como consecuencia de la emisión de los bonos TES. Precisó que la deuda a pagar supera los 89 billones de pesos, lo cual hace difícil el funcionamiento eficiente de los próximos gobiernos. Zuluaga Pardo, de otra parte, advirtió que sigue siendo difícil la situación de la red pública de hospitales, cuya deuda pasó de 12.9 billones a 17 billones de pesos, lo cual podría terminar una liquidación anticipada. Señaló además que la nueva EPS, que concentra el mayor número de afiliados de cada 100 pesos que recibe, se gasta 110 pesos. Pues acabamos de publicar también un informe hoy lamentable que indica cómo la red pública hospitalaria de todo el país está en riesgo y en una crisis financiera enorme. Las intervenciones debieron haber mejorado el estado de la red pública en todo el país. Ustedes podrán mirar que en el departamento del Atlántico los hospitales públicos no gozan ni de buena presentación, ni mucho menos de una buena calidad en la prestación del servicio. De otro lado, el vicecontralor general advirtió que sigue vigilante frente a las obras que se ejecutan o se han dejado de realizar en el Atlántico, como es la Gran Vía, expresando que se deben establecer responsabilidades con las sanciones respectivas. Miren, esto ocurre, y lo digo con particular preocupación en mi departamento, en el Atlántico, que llevamos casi un año haciéndole seguimiento permanente a la obra, mesas de trabajo, convocamos al contratista, al contratante, y hacemos todos los esfuerzos para que dentro de la estrategia Salvando Obras podamos superar esas dificultades para que la obra avance. La Gran Vía es el elefante blanco hoy más grande que tiene en el departamento del Atlántico. No solamente porque es una obra que ha tenido criticidad en la ejecución, varias suspensiones. Entendemos que es muy probable que se evalúe técnicamente la variación de precios por los cambios que ha tenido la ejecución del cronograma y por algunas actividades adicionales que han tenido que aparecer durante la ejecución. Pero si esto no se soluciona adecuadamente y mañana la Contraloría apertura un proceso de responsabilidad fiscal, la respuesta que seguramente vamos a encontrar es que hay una persecución. Zuluaga quiere molestar a algunas personas en el departamento, pero cuando duramos un año llamando la atención, advirtiendo sobre la importancia de entregarle a los ciudadanos las obras en los tiempos que se comprometen. Estados Unidos está pateando el tablero, afirmó el editor económico del periódico capitalino El Tiempo, Ricardo Ávila, al término de la cumbre de Davos 2026. Ávila calificó el encuentro como una cumbre muy intensa, marcada por la geopolítica y por fuertes tensiones internacionales, con amplios análisis sobre los escenarios de guerra. Señaló que quedó la sensación de que el orden internacional se rompió debido a la afectación de la confianza entre las naciones. Indicó además que el presidente Donald Trump ofreció un discurso cargado de autoalabanza y con mensajes inquietantes. Agregó que el mandatario estadounidense pretende retirar a su país de varias organizaciones internacionales y romper las reglas existentes para imponer las propias suyas. Ya terminó la cumbre, la cumbre termina, pues aquí ya es la 1 de la tarde y la cumbre termina al mediodía de los viernes.
Fue una cumbre muy intensa, marcada por dos temas principales. En primer lugar, la geopolítica, pues porque hay unas tensiones muy grandes en diferentes partes del mundo, aparte de guerras, pero sobre todo lo que aquí llamó la atención fue esta controversia entre Estados Unidos y Europa debido al tema de Groenlandia. Había una enorme expectativa por la llegada de Donald Trump a ver qué decía. Él llegó el miércoles, dio un discurso larguísimo, lleno de autoalabanzas, como es la tradición, y pues envió mensajes que parecían inquietantes. Horas después finalmente dijo no solo que no había ninguna intención por parte de Estados Unidos de tomarse por la fuerza Groenlandia, sino que adicionalmente tampoco tomaría represalias contra los países europeos. Al pronunciarse sobre la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador, la aspirante a la presidencia por el Centro Democrático Paloma Valencia afirmó sentirse muy triste al considerar que el país está siendo castigado por las negligencias del gobierno del presidente Gustavo Petro. Dijo además que el mandatario sería feliz si se sanciona a los exportadores colombianos. Es que una cosa es el gobierno y otra cosa son los productores de este país. Mejor dicho, yo a veces diría que si a Petro le preguntaran si quieren que sancionen a los empresarios exportadores, estaría feliz de sancionarlos. Lo que uno no puede creer es que un gobierno de un vecino país que sabe las dificultades que tenemos nosotros, que nos están poniendo a sufrir, Jorge, los que más sufrimos con el problema de la droga somos los colombianos. 40.000 muertos llevamos en este gobierno de Gustavo Petro, un aumento del homicidio del 13%, del terrorismo en un 80%, y usted lo acaba de mencionar, de la extorsión, que está disparada. Mire, cuando uno va a Soledad y habla con cualquier mototaxista, con cualquier tendero, lo primero que le dicen es que ya no se puede, hay hasta pico y placa para uno poder sacar los carros. La precandidata, quien hace parte de la llamada Gran Consulta, se refirió también al tema de la seguridad, asegurando que este problema debe asumirse con autoridad y confianza. Sostuvo que lo primero es atender que los grupos ilegales no puedan ganar la batalla y que para ello hay que tener estrategias para quitarles la plata. Pues yo espero que sí, Jorge. Yo creo que la Gran Consulta es un ejercicio que a mí personalmente me ilusiona mucho, porque es hablar de gente con manos limpias, gente que quiere este país, que ha trabajado por él, que representan segmentos de opinión muy distintos, ¿sí? Allá hay unos que graban videos diciendo que el gobierno Petro no va mal, y otros que hemos sido oposición férrea contra este gobierno, criticando desde el primer momento, pero siempre atentos a recibir las cosas que sean buenas. Yo lo digo, Jorge, sin temor a equivocarme. Yo soy una opositora muy dura, pero también he sido la opositora con la que más acuerdos ha hecho este gobierno, porque cuando presentan algo bueno que le puede servir a los colombianos, lo lógico es que uno ayude a que salga y mejorarlo, porque eso es de lo que se trata el país. No se trata de uno simplemente acabarse unos con otros. Hay que destruir laboratorios, retomar la extinción de dominio y contar con una fuerza pública dotada de elementos tecnológicos que le permitan enfrentar este flagelo con capacidad, enfatizó Paloma Valencia. Entre tanto, la candidata al Senado por el Centro Democrático, María Clara Posada, destacó que su aspiración de llegar al Congreso se sustenta en pilares orientados a impulsar el progreso de los colombianos. Señaló que su propuesta busca fortalecer la seguridad democrática, promover una economía con cohesión social que no parta del resentimiento, consolidar un Estado austero y recuperar la confianza de los inversionistas. De igual manera, consideró fundamental mantener un diálogo popular con participación directa de la ciudadanía. Necesitamos el respaldo de los colombianos y vamos a lograr que el expresidente Álvaro Uribe regrese al Senado, puntualizó María Clara Posada. Jorge, yo creo que es el mismo papel de activismo en defensa de las ideas liberales y de las ideas de la democracia. Obviamente estamos moviéndonos de una plataforma que tenía uno mucho más libertad para expresar sus ideas y para construir tesis. Ahora tenemos que salir a la calle a buscar votos, pero es en defensa de esas ideas de las que te hablaba. Entonces, al final es traducir algo que se hacía frente a un texto a la calle para convencer más gente a que nos apoye y a que el 8 de marzo llegue a las urnas de manera contundente a precisamente respaldar estos partidos que representamos las ideas de la libertad y la democracia, en mi caso el Centro Democrático.
El senador Richard Fuelantala advirtió que los problemas que enfrentan las empresas lácteas del Atlántico y de la región Caribe también se presentan en otras zonas del país y en muchos casos obedecen a la competencia desleal que debe enfrentar la industria local. Hay diferentes situaciones en todo el país frente a la industria láctea y sobre todo la industria láctea de manera cooperativa o asociativa, como tienen muchas de las empresas a nivel nacional. No es solo el caso de las empresas del Atlántico, del Caribe, sino que también hay empresas en Antioquia que tienen las mismas preocupaciones, incluso están en crisis financiera pidiendo apalancamiento o apoyo económico del gobierno nacional. Y lo que pasa es que les toca competir con empresas nacionales que se dedicaron solo a importar leche. De otra parte, resaltó que ha sido el único congresista que ha asumido de manera firme las banderas del sector agrario y de la seguridad alimentaria. El líder juvenil y veedor de la obra denominada La Gran Vía, Gabriel Pachón, precisó que la acción popular interpuesta busca la realización de una audiencia pública en la que el contratista, la gobernación, el distrito y el interventor expliquen las razones del atraso en la entrega de los trabajos. Indicó que se han dado algunas justificaciones, como la presencia de material rocoso en la zona del deprimido. Sin embargo, bajo una lógica técnica, estas condiciones debieron preverse desde el inicio del proyecto, consideró el joven veedor. Lo que agrava como tal las condiciones de aquí de la comunidad y del sector afectado es ese punto que incomunica a la gente que viene de Barranquilla, a la gente que viene de los municipios de la parte occidental del departamento, Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta, Piojó, que trabajan, estudian y desarrollan su actividad económica en Puerto Colombia y en el corredor universitario, así como la gente que viene de la playa, de la Vía 40, de Santa Marta, toda la comunicación de mercancía que se transporta, porque aquí la región Caribe depende mucho de ese sistema, no solamente para transportar a las personas, sino la mercancía y la actividad económica. No poseemos la infraestructura de trenes y eso. Entonces solicitamos esa información a partir del 9 de abril y realizamos la socialización con la comunidad. La comunidad entendió los derechos colectivos que estaban siendo afectados hasta ese momento con el primer incumplimiento a la fecha, porque hay que recalcar que esta obra empieza, es adjudicada en la gobernación de la doctora Elsa Noguera. 10:14 de la mañana pasa el resumen informativo.